palabras. Te alabamos y te exaltamos, Señor, en nombre y autoridad de tu amado Hijo Jesús. Amén. Buenos días, otra vez, buenos días. Bueno, vamos a ir buscando nuestras Biblias, vamos a ir a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16 y vamos a ir al versículo 19 y vamos a estar en ese versículo, solamente en ese versículo el día de hoy. Y dice la palabra de Dios: yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Este es un pasaje que, como los anteriores, se escuchan mucho dentro de círculos cristianos. Y antes de hablar un poquito de lo que es este pasaje, me gustaría que pensáramos un poco en nuestra cultura. En el día de hoy, como hispanos, e incluso, bueno, en este país también se escuchan algunos de los comentarios. Pero tú y yo estamos viviendo en una cultura en la que se habla, ¿verdad? Se dicen cosas o se han escrito canciones, aún se han dibujado caricaturas, hasta se hacen chistes de vez en cuando diciendo que Pedro es la persona que va a hacer ¿qué? El que nos reciba en el cielo. Sí, hay chistes y caricaturas que pintan a Pedro como parado ahí en las puertas del cielo con un librito y una llave diciendo este sí, este no. Y esa manera de pensar quién va a darle acceso a las personas al cielo viene de una mala interpretación que contradice este pasaje de la Biblia, ¿verdad? Es una interpretación que realmente con el pasar de los años se ha tornado común, ¿verdad? Se ha tornado como que, bueno, entonces eso es lo que significa. Y es increíble cómo hasta dependiendo del tono en el que se abre sobre este tema, para los que entienden este pasaje puede llegar a ser de mal gusto, llegar a pensar que Pedro es la persona que tiene la única persona que tiene las llaves para permitirnos entrar a la eternidad. Y hoy por eso nos encontramos en este versículo que de manera similar al pasaje de la semana pasada ha generado confusión, ha generado controversia en muchos círculos de gente que conoce a Jesús. Y ha sido precisamente ¿por qué? Por la mala interpretación del que se le ha dado. Por eso hay confusión, por eso hay controversia. Y para entender este pasaje y para encontrar una aplicación para nuestras vidas y también para la iglesia, es necesario que veamos qué significan estos términos en el idioma original. Es decir, qué significan estas palabras en la cultura de la época, en el momento cuando Jesús estaba hablando, qué es lo que realmente le estaba tratando de decir. Y para eso hay tres palabras que me gustaría que tuviéramos claras durante todo este mensaje. Es la palabra llaves, la palabra atar y la palabra desatar. Esas son tres palabras que vamos a estar viendo en su contexto original. ¿Qué es lo que significaba esto en aquella época? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de llaves, ¿qué es lo primero que nos imaginamos nosotros? La función común de una llave es abrir una puerta, un candado, ¿sí o no? La llave para abrir la casa. Bueno, ya estamos un poquito más avanzados, ya no tanto se usan llaves, ahora se usan tarjeticas, pero es la misma función. Entonces, cuando hablamos de una llave, ya sea física o digital, estamos pensando ¿en qué? En algo que va a abrir, es su función común. Pero es necesario entender lo que la llave simboliza en este pasaje y a lo largo de la Biblia, en lugar de solamente resumirlo a su función literal, que es abrir una puerta. En aquellos tiempos la llave se usaba, o ese término de llave se usaba de maneras diferentes. Y tres puntos principales que me gustaría que tuviéramos presentes mientras hablamos de esto es que en aquella época la llave era un símbolo, número uno, de conocimiento. Cuando se hablaba de la llave era algo que tenía que hacer llevar a las personas a pensar en conocimiento. También era un símbolo de autoridad, es decir, cuando una persona escuchaba que se estaba hablando de llaves, necesitaba estar pensando en algo de autoridad. Y número tres, cuando se hablaba de las llaves en aquella época también podría referirse a algo que tenía que ver con la disciplina. Y hoy quisiera que tuviéramos esos tres puntos presentes mientras vamos avanzando en el mensaje del día de hoy. ¿Por qué? Porque vamos a ver que se tocan esos tres puntos con esta frase de las llaves y atar y desatar. Y dice entonces la primera parte del versículo: yo te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Sí se acuerdan quiénes están hablando en ese momento? Jesús está hablando
con Pedro y sus discípulos. Él ya les acaba de explicar todo, qué es lo que quiere hacer con su iglesia, cómo la va a edificar. Y después dice, y yo te daré las llaves del reino de los cielos. O sea, ya vimos que es Jesús el fundamento de la iglesia. Ya vimos que es Jesús el que le dice a Pedro, esa declaración de fe que tú acabas de decir, que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios, ese va a ser el fundamento de los apóstoles para que vayan a proclamarle al mundo que solamente en mí está la salvación, y en ese fundamento va a empezar a crecer y a edificarse la iglesia. Y después dice, y yo te daré las llaves del reino de los cielos. Claro, la función natural de una llave es abrir una puerta, pero aquí es donde empezamos a ver la profundidad del primer término que les dije, y es el conocimiento. ¿Por qué? Porque aquí está realmente hablando de un conocimiento que Pedro iba a compartirle a todos aquellos que no conocían de Jesús. Conocimiento que Pedro y los restos de los apóstoles se les dio el privilegio de ir a llevar a diferentes partes del mundo. En palabras más sencillas, Pedro tuvo el privilegio de abrir la puerta de la fe. ¿Para quiénes? Los que han estado leyendo Hechos. ¿Quiénes fueron los primeros a los que él le predicó? A un grupo de 3,000 hombres que estaban ahí, judíos, pero de diferentes partes, en Pentecostés. En Hechos 2 nos habla de eso. Entonces Pedro tuvo el privilegio de abrir la puerta de la fe a estos hombres. ¿Qué les predicó Pedro? Que en Cristo Jesús, el que ustedes mandaron a crucificar, en Él está la salvación. Y dice, y ellos se compungieron en su espíritu y dijeron, ¿qué hemos de hacer? Y Él les dijo, arrepiéntanse, bautícense, ¿y qué? Y después, exacto. Entonces, eso fue lo que hizo Pedro. Así fue como él usó las llaves para que estas personas tuvieran, ¿qué? Acceso al reino de los cielos, es decir, acceso a la iglesia de Cristo. Todavía no estamos hablando de una eternidad en el cielo, estamos hablando de alguien que ahora tiene acceso a un conocimiento de entender quién es Cristo Jesús por medio de su obra y su redención. Pero Pedro no solamente tuvo el privilegio de abrirle la puerta de la fe a los judíos. Más adelante en Hechos 10 habla de que le compartió un gran grupo de samaritanos. También dice que le abrió la puerta de la fe, es decir, les compartió el evangelio a un gran grupo de gentiles. Por ahí en el capítulo 6 y 10 ya dice que pasaron de ser 120 a ser 3,000, a después a decir ¿cuántos? 5,000 eran ya parte del grupo de personas que habían recibido esta enseñanza de Pedro. Y entonces vemos, mi querida familia, que es un conocimiento, esa palabra llave. Yo te daré el conocimiento para que le compartas a las personas que solamente en Cristo está la salvación. Pero Pedro no fue el único que tuvo ese privilegio. ¿Quién más tuvo el privilegio de ir a compartir el evangelio en diferentes partes? Los discípulos, claro que sí. Estuvieron las otras personas que estuvieron con Jesús. Y más específicamente podemos hablar del apóstol Pablo. Pablo escribe cartas a diferentes iglesias que eran personas que llegaron a ser parte de ese cuerpo en la fe. Pablo fue una de las personas que llegó a abrir muchas puertas a los gentiles que estaban fuera del área de Israel. Su ministerio realmente se enfocó en ¿quiénes? En los gentiles. Es más, el Señor le dijo, Ananías le dijo, ¿y tú qué? Este es el instrumento que yo quiero usar para llegar a los gentiles. Ya yo tengo los apóstoles, ya yo tengo a Pedro, ya tengo a Juan, yo tengo a todos estos listos y ellos van a hacer esa misma labor, pero se van a especificar en quiénes, en los judíos. Pero yo he escogido a Pablo para que llegar a quién, a los gentiles, a todos los que están fuera de esta región. O sea que esas llaves no solamente las tenía una persona. Esa llave no la tenía solamente Pedro. Aquí nos muestra la Biblia que Pablo era otra persona que tenía ese mismo privilegio. Y es importante que tú y yo hablemos de estos términos porque a veces se tiende a poner a Pedro como a un nivel superior, ¿sí o no? Aún dentro de círculos cristianos, aún los que dicen, sí, yo entiendo que Pedro no es el que me va a mí a abrir las puertas del cielo, pero aún así ponen su espiritualidad más alta que, por ejemplo, la nuestra, ponen su espiritualidad y su servicio al Señor como si fuera el mayor. Pero realmente no podemos poner a Pedro en un nivel superior al resto de los apóstoles e incluso a nosotros mismos y hacer referencias a que Él va a ser la persona que nos va a recibir en el cielo. Tú y yo no podemos caer en ese error en el cual la cultura se encuentra haciendo hasta chistes y caricaturas de este tema. O sea, ¿cuántas veces uno abre un periódico? Bueno, cuando se abrían los periódicos, pero cuando a veces entra uno a las redes sociales y aparecen foticos y en chistes y de todo y está ahí. Y este es Pedro esperándolos.
O sea, es un error muy común en muchas personas. Y tú y yo no podemos caer en ese mismo error de decir, bueno, pues qué risa, igual vamos a ir al cielo, ¿no? O sea, hay algo más importante y es ver el verdadero significado de este pasaje. No podemos poner a Pedro en ese nivel tan, pero tan superior. Él era igual a los otros cristianos de la época. Y la misma Biblia lo registra por las mismas palabras de Pedro. Ni siquiera fue otro apóstol que escribió, no, miren a Pedro así. Pedro mismo escribe de sí mismo que él no tenía ni privilegios ni posiciones especiales en la iglesia. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 1, él no afirma ser nada más que un apóstol, igual que los demás. En primera de Pedro 5, él dice que él es un anciano más de la iglesia. Ahí no está refiriéndose a que ya tenía el pelo blanco y la barba larga, él se estaba refiriendo a que ya llevaba varios años siendo parte de la iglesia. Ese es un anciano de la iglesia. En segunda de Pedro, capítulo 1, él dice que él solamente es un siervo de Jesucristo. Y es increíble entonces cómo esto nos ayuda a poder empezar a ver a este hombre como un cristiano más y no como lo han llegado a pintar muchas personas en nuestra sociedad. Así que mi querida familia, esas llaves, aunque hablan de autoridad para proclamar el evangelio, no se están refiriendo específicamente a Pedro. Claro, Jesús estaba teniendo una conversación con Pedro, pero esas llaves no le está diciendo, te las voy a dar solamente a ti. Recordemos que él estaba hablando sobre la iglesia. Y entonces vemos que hay una autoridad especial en todos aquellos que han recibido a Cristo en su corazón. Tienen un privilegio, una responsabilidad de ir con las llaves y proclamar el mensaje de salvación. Y ahorita vamos a ver exactamente a qué otro tipo de autoridad se refiere, porque está la autoridad de compartir el evangelio, pero también hay otro tipo de autoridad que se ve dentro del círculo de lo que es la iglesia. Pero antes de avanzar a lo que es la disciplina y lo que es la autoridad, mantengámonos un poquito más en este término del conocimiento. ¿Qué más nos hablan las llaves de este conocimiento? Bueno, esas llaves para el reino de los cielos, mi amada familia, no son nada más ni nada menos que la predicación de que Cristo Jesús vino a este mundo. O sea, recordemos que toda esa conversación que empieza en el versículo 13, cuando llegan a la región de Cesarea de Filipo, toda esa conversación está girando en torno a una idea central y es la manera como Cristo va a fundamentar su iglesia. Toda esa conversación, incluyendo estos pasajes, están girando en torno a la misma idea de que Cristo va a edificar su iglesia conforme a su voluntad. Por eso las llaves que se están dando son las llaves dadas bajo la autoridad de Cristo Jesús y su palabra. Los apóstoles no fueron allá a compartir lo que ellos creían o querían opinar. Ellos tenían una autoridad especial de parte de Cristo de proclamar el mensaje exactamente como se les dijo que lo proclamaran. Arrepiéntanse, bautícense. Más adelante Él les empieza a anunciar, yo voy a morir, y empieza a abrirles el espectro más de entender qué era lo que realmente Jesús venía a hacer a este mundo. Pero entonces vemos que la iglesia de Cristo es edificada y sigue creciendo cada vez que el evangelio es predicado con fidelidad a quienes aún no conocen de Jesús. Ahí se ve el uso literal de las llaves. A ti te he dado las llaves del reino de los cielos. Y cuando estas personas reciben y creen el mensaje, las puertas del reino de los cielos obviamente van a ser abiertas. No solamente es escuchar, es creer el mensaje de que Cristo Jesús vino a entregar su vida por los pecadores. Porque hay muchas personas que sí van con esa llave, lo comparten y dicen, ya esta persona es parte de la iglesia, ya esta persona es salva. Pero tú y yo, como hemos hablado, no tenemos esa seguridad. Nadie sabe quién es realmente salvo y quién no. Eso solamente Dios lo sabe. Dios conoce a los suyos. Pero sí tenemos el privilegio y la responsabilidad de ir y compartir una y otra vez para que la iglesia siga siendo edificada conforme a la autoridad y el mensaje de Cristo. Y esa llave, mi querida familia, la tiene toda persona que es un cristiano genuino. Es decir, toda persona que ha puesto su fe en Cristo Jesús y realmente lo cree y lo confiesa con su boca, es una persona que tiene la autoridad de salir a las calles o entrar a cierto círculo de personas y compartir el evangelio. Esa persona tiene una autoridad delegada por Cristo para hablar estas maravillas. La persona que entiende el mensaje del evangelio es alguien que tiene la autoridad de parte de Cristo de tomar esas llaves y decir, el que quiera escuchar este mensaje y lo crea,
a este se le va a abrir la puerta del reino de los cielos. Yo no sé si ustedes se acuerdan por allá en Mateo 5 y 6, cuando estábamos hablando del sermón del monte, las bienaventuranzas, y todo es una explicación de cómo se ve el reino de los cielos aquí en la tierra. O sea, cuando tú y yo compartimos el evangelio, claro, esperamos que esta persona cuando terminen sus días aquí en la tierra lleguen al cielo. Pero nuevamente no sabemos, porque no sabemos si realmente creyeron o no, o dijeron sí solamente para que les dejáramos de hablar, o dijeron amén simplemente por dejarse llevar por emociones y yo voy a decir la misma oración a ver si me salvo. No sabemos realmente la intención de la persona cuando reacciona al mensaje del evangelio. Claro, muy seguramente la gran mayoría sean conversos genuinos, pero tú y yo no tenemos la última palabra en eso. Lo que sí nos dice la Biblia es que a aquellos que se les comparte se le abre la puerta del reino de los cielos, es decir, ahora aquí en la tierra tienen el derecho de entrar a un grupo, a un pueblo escogido por Dios que se llama ¿cómo? La iglesia. Y la iglesia o esa embajada del cielo aquí en la tierra tiene varias responsabilidades. Entonces ya empezamos a ver que cuando habla de abrir las puertas del reino de los cielos no significa literalmente el cielo, el paraíso y la eternidad. Está hablando de algo que pasa aquí en la tierra. Estamos hablando de la iglesia, mi querida familia. Jesús está hablando de edificar una iglesia aquí en la tierra mientras Él vuelve por segunda vez. Y esa responsabilidad la tiene todo verdadero creyente que entiende el mensaje del evangelio y va y llama a las personas al arrepentimiento, proclamándoles que Cristo Jesús vino al mundo a perdonar sus pecados, que vino a este mundo a morir en aquel madero para pagar por la condena que nos merecíamos, que fue enterrado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos y después vino a dar vida y vida en abundancia a todo aquel que crea en su corazón y lo proclame con su boca, como dice Romanos. Ese es el llamado de todo cristiano. Y esas son las llaves que se nos han dado para abrir las puertas del reino de los cielos a todos aquellos que quieren vivir conforme a la voluntad del Señor. Romanos 10, 14 al 15 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Conectándolo con el versículo del día de hoy, en otras palabras, ¿cómo se le abrirán las puertas del reino de los cielos a estas personas si Pedro ya murió? Si se supone que Pedro es el único que tiene las llaves para el reino de los cielos y ya está muerto, entonces, ¿qué pasa con los demás? Ya no hay quien predique, ya no hay quien, ¿cómo van a conocer del que no han oído? ¿Cómo invocarán en aquel del que no creen? Hechos 2 lo dice, Pedro les decía a ellos, o sea, ustedes ponen su confianza en David. Y él les dice, con mucho respeto, ustedes son judíos, yo los entiendo, pero Davidcito ya está muerto. Ya murió el rey David. Pero hay uno mejor que se llama Cristo Jesús, que no solamente murió, sino que resucitó. Y estos judíos empiezan a creer en ese verdadero mensaje. Y más o menos es lo mismo para nosotros y para la cultura del día de hoy. Pedro ya murió. En algún día nos encontraremos en la eternidad futura, pero ya no hay un Pedro que ande caminando ahí por las calles a decir, vengan, les comparto. Ahora hay un grupo de creyentes que tienen ese mismo privilegio. Gracias a Dios la iglesia sigue creciendo. Gracias a Dios hoy tú puedes ser uno más con el privilegio de usar las llaves para la gloria y la exaltación de Dios. Porque si hubiera sido solamente un hombre delegado a hacer toda esta tarea, imagínense, ¿quién nos habría compartido a nosotros? ¿Dónde estaríamos nosotros? No, Pedro se murió hace tantos años y pues a mí nadie me compartió. No me abrieron las puertas, aquí estoy. Pero gracias a Dios la iglesia no fue fundamentada sobre un hombre, sino sobre Cristo. Gracias a Dios ese mensaje o esas llaves no se le dieron solamente a una persona, sino a todo el grupo de creyentes fieles y genuinos. Y qué bonito pensar de esa manera, de que ahora yo en el día de hoy tengo un privilegio y responsabilidad de usar esas mismas llaves que Pedro usó con los judíos, esas mismas llaves que Pablo usó con los gentiles, esas mismas llaves que Tomás llegó a usar por allá cuando se fue hasta la India, esas mismas llaves que Juan fue por allá hasta Patmos y toda esta área de Grecia a compartirle a muchos,
Qué gran privilegio que tú y yo ahora estamos por esta área de Pensilvania y New Jersey con ese mismo privilegio y responsabilidad de ir con estas llaves para abrir las puertas del reino de los cielos para la gloria y la exaltación de Dios. Por eso, mi querida familia, todo cristiano genuino y toda iglesia sana entiende que ese es el único mensaje a compartir. No se puede crear una doctrina nueva. Hay iglesias que se han inventado enseñanzas nuevas, dizque para que la gente llegue. Y aunque puedan llegar a un edificio, realmente las puertas del reino de los cielos no se han abierto. Porque ha sido un mensaje completamente diferente. ¿A qué? A que Cristo Jesús vino a perdonar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Se han inventado un mensaje diferente que no habla de la necesidad del arrepentimiento, que no hablan de que Cristo Jesús literalmente murió por nosotros, que no hablan de que Él después de que murió en ese madero fue bajado y se llevó a una tumba, no hablan de que Él resucitó al tercer día, pero sí hablan de muchas otras cosas bonitas y la gente dice, bueno, vamos para allá. Y aunque un edificio esté lleno, no significa que el reino de los cielos, es decir, la verdadera iglesia, la iglesia invisible de la cual hablamos en esta semana en clase, se esté llenando. Hay muchas iglesias o congregaciones llenas, pero eso no significa que el reino de los cielos esté completamente lleno. Aún dice, van a ser pocos. La puerta es angosta, el camino es angosto. Y por eso tú y yo necesitamos perseverar en fielmente administrar, es decir, proclamar lo que Jesús ya estableció. Si tú tienes el privilegio y la responsabilidad de compartir ese evangelio que conoces, el cual escuchaste y generó gran gozo en ti, no puedes inventarte nada nuevo. No puedes cambiar la enseñanza, no puedes cambiar la doctrina de que solo en Cristo está la salvación. Es importante que lo tengamos presente siempre, que compartamos del Señor con los demás. O sea, yo sé que tú y yo vivimos en una época donde la iglesia, incluso el cristianismo en general, ha llegado a ser cuestionado por varias razones. O sea, el cristianismo y la iglesia, con una fachada falsa, ha perdido su credibilidad por tantos escándalos a lo largo de los años, por el abuso de poder, por la falta de compromiso con el mundo. Pero este pasaje que nos recuerda, ¿qué nos motiva a hacer este pasaje? Si no es a ser portadores de las llaves del reino compartiendo el evangelio en esa sociedad corrupta y oscura. ¿Sí se acuerdan dónde estaba Jesús con los discípulos en ese momento? Cesarea de Filipo, Banias, el lugar más pagano, el lugar más oscuro de la región. Y Él les dice eso ahí. Casualidad no es. Todo, absolutamente todo lo que Cristo Jesús hizo, lo hizo con propósito. Aunque digan, aunque señalen, Jesús, tranquilos muchachos, hay un privilegio y una responsabilidad en cada uno de ustedes de seguir proclamando el verdadero mensaje en esta sociedad pagana en aquellos días. En el día de hoy sigue siendo pagana, pero agréguele corrupción, oscuridad, violencia, y cada vez más vemos la gran necesidad de ir por las calles con esas llaves que el Señor ha dado para abrir la puerta del reino de los cielos. Por eso una iglesia que predica la verdad bíblica sobre el pecado y la salvación, aunque sea impopular, está usando las llaves del reino correctamente. Y no deberíamos avergonzarnos de decir, sí, mi iglesia no es popular, mi ministerio no es popular para nada, pero algo te puedo decir, fielmente se sigue usando las llaves del reino para la gloria y la exaltación del Señor. Fielmente se predica sobre la Biblia para tocar el tema del pecado y la salvación, porque no hay nada más que el pecador necesite. No hay nada más que alguien que esté perdido en esta cultura y en este mundo necesite, sino es decirle, arrepiéntete de tus pecados y ven a los brazos de Cristo, que Él te ha perdonado. Fue lo que Pedro hizo. Y sin temor alguno, Él se las cantó todas a este grupo de personas, dice a medos, a persas, a egipcios, todos los que estaban ahí regados, porque todos los judíos en un momento tuvieron que ser esparcidos para diferentes lugares. Pero están ahí en Jerusalén precisamente porque en la época de Pentecostés todos iban a Jerusalén, desde donde estuvieran. Y están todos ahí, Él sin temor alguno. Estas son las cosas, esta es la situación, esto es lo que tienen que hacer. Y dice que estos varones se compungieron en su corazón.
les espicharon el corazón, como que, uy, ¿qué pasó? Nos hicieron temblar el piso con estas palabras. ¿Qué tenemos que hacer? Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Arrepiéntanse y bautícense. Y ahora permanezcan en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué pasa en el día de hoy cuando tú y yo compartimos el evangelio correctamente? ¿Qué tengo que hacer? Arrepiéntete, bautízate, empieza a asistir a una iglesia. ¿Para qué? Para que en esa iglesia te ayuden a conocer y aprender cada vez más la doctrina bíblica. ¿Cuál es la doctrina bíblica? El fundamento de los apóstoles, el verdadero mensaje de la fe. Y es increíble entonces cómo esto nos empieza a ayudar a abrir un poquito más el espectro de lo que es las llaves para, ya vamos a ver, atar y desatar. ¿Qué vamos a atar y desatar nosotros? Yo no sé si ya estaba empezando a entender el significado de estos términos. Pero es importante que tengamos ese significado de las llaves en mente antes de pasar al siguiente punto. Entonces las llaves nos dan el conocimiento ¿de qué? Del evangelio, del verdadero mensaje para salvación. Pero este pasaje entonces no solamente nos está hablando de proclamar fielmente el evangelio para que la iglesia sea edificada. Aquí también nos está hablando de la autoridad, con ese término de las llaves, y le agrega la disciplina cuando usa esa frase atar y desatar. Continúa diciendo el pasaje en el versículo 19, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será ¿qué? Desatado en los cielos. O sea, recordemos que Jesús está hablando sobre su iglesia, está hablando sobre su identidad, está hablando del propósito, el poder y la autoridad de la iglesia. Y es en ese mismo contexto que la frase atar y desatar en el cielo y la tierra se tiene que ver. O sea, si estoy hablando de empanadas, necesito mantenerme en el relleno de las empanadas. Si estoy hablando de arepas, necesito mantenerme en lo que se hace una arepa. Si estoy hablando de la iglesia, de su identidad y su propósito, y ahora me ponen que atar y desatar, tiene que estar relacionado con el propósito de la iglesia. Tiene que estar relacionado con la identidad de la iglesia. Tiene que estar relacionado con el fundamento de la iglesia. Atar y desatar tiene que estar relacionado con la autoridad de la iglesia. Pero es increíble cómo algunas corrientes en el día de hoy usan este versículo y usan estas palabras de atar y desatar para referirse a bendiciones o a maldiciones, a opresiones espirituales sobre una persona. Y tal vez tú lo has escuchado porque es muy frecuente. Vamos a desatar bendiciones sobre tu vida, lluvia de bendiciones, desatemos bendiciones del cielo para que caigan sobre ti. Desatemos prosperidad sobre tu vida para que no tengas ningún problema. Atemos todo tipo de maldición, atemos espíritus malos que estén atentando contra ti. Son frases que tú y yo escuchamos frecuentemente en círculos cristianos. Pero nada de esto, ninguna de estas frases tiene ninguna relación a lo que Jesús estaba hablando con Pedro sobre la gran declaración de fe que él hizo. Nada de eso tiene que ver con el plan y el propósito que Jesús tiene con su iglesia. ¿Qué vamos a desatar bendiciones cuando ya Jesús dijo que la iglesia iba a ser atacada una y otra vez? ¿Qué vamos nosotros a desatar prosperidad cuando vimos toda la iglesia del primer siglo prácticamente que con las uñas tratando de sobrevivir? Pero aún así vemos que es Cristo el que sostiene su iglesia a pesar de los momentos más críticos. Asimismo, Cristo sostiene a cada creyente en los momentos más difíciles. Pero ¿qué pasa? Muchos entonces ven este pasaje y vamos a atar y desatar maldición y bendición. Pero no tiene nada que ver con lo que Jesús está hablando con Pedro y los apóstoles en aquel lugar de Banias. Y aunque para muchos estas palabras atar y desatar en la actualidad les lleva a pensar a tener ese control y ese poder sobre fuerzas espirituales, en el tiempo de Jesús era algo completamente diferente. O sea, tú le preguntas a un cristiano en el día de hoy, ¿qué piensas con el término atar y desatar? Y te van a hablar en un contexto súper espiritual. No es nada raro, tú lo vas a escuchar muy frecuentemente. Pero en los tiempos de Jesús eso no se estaba refiriendo a nada espiritual. Esta frase de atar y desatar era algo incluso muy conocido dentro de círculos judíos. ¿Por qué? Porque los rabinos de esa época usaban estos términos. Y uno se da cuenta cuando empieza a leer el Antiguo Testamento en el idioma original. Era una frase que se repetía frecuentemente por allá en Levítico cuando se hablaba de todas las leyes, ¿verdad? Y lo que los rabinos de aquella época, los judíos,
cuando decían atar o desatar, realmente estaban diciendo prohibir o permitir algo. Para quienes han leído el Antiguo Testamento, yo no sé si ustedes se han detallado esa gran porción de lo que es toda la ley ceremonial. Dice, en caso de que tú seas espiritualmente impuro, tienes que hacer ¿qué? Seguir cierto tipo de rituales, y hay algo clave, dice, y después preséntate ante ¿quién? Ante el sacerdote. ¿Y el sacerdote qué va a hacer? Va a examinar tu vida, va a examinar en el caso de una enfermedad, va a examinar tu piel, habla de la lepra, habla de granos en la piel, habla de muchas cosas. Dice, y el sacerdote te va a examinar y va a decir si ya estás espiritualmente puro o todavía no. ¿Para qué? ¿Para qué se hacía eso? Para poder ir al templo a adorar. Nada impuro en aquella época se le permitía ir al templo a adorar al Señor. Y entonces por eso ellos tenían que pasar por un proceso ceremonial. Por ejemplo, habla del flujo de hombres y de mujeres, habla de incluso tocar cadáveres, habla de muchas cosas. ¿Por qué? Porque nos habla de tanto de la pureza del Señor. Y decía, por ejemplo, en algunos casos, espérense 7 días para que estén tranquilamente y sepan que estén verdaderamente puros. Claro, por fuera, pero ¿y el corazón qué? Y ya después vemos que en Cristo todo eso empieza a cambiar. Pero es con ese contexto que tenemos que ver esta frase atar y desatar. Para dar un ejemplo, un leproso, un ciego, un cojo, cualquier persona que hubiera tenido contacto con un cadáver, cualquier persona que haya comido ciertas cosas que se consideraban impuras en aquella época, se les prohibía presentarse al templo. Ese era el trabajo de los sacerdotes en aquel momento. Y en Levítico 13 se nos habla de cómo los sacerdotes examinaban a las personas. Y después de examinarlos, ¿qué hacían ellos? Bueno, determinamos si esta persona se le admite o se le sigue prohibiendo el ingreso al templo a adorar. Eso era lo que estaban haciendo. Y en Mateo capítulo 8 lo vemos ya más cercano, ¿verdad? A los tiempos de Jesús. Si se acuerdan en Mateo 8 que había un leproso, Jesús baja después de dar el sermón del monte y le dice, maestro, si tú quieres, sáname. Y él dice, sí quiero, y lo tocó y lo sanó. Y sí, ya entendemos ese milagro, pero hay algo más clave que Jesús le dice a este hombre, que lo relacionamos con este tema, y ese le dice, ahora ve y preséntate ante ¿quién? Ante el sacerdote y presenta la ofrenda de Moisés. O sea, Jesús sabía que todavía había una ley en aquellos momentos, ¿verdad? Jesús entendía, y por eso le decía a este hombre esto. Él le decía, claro, ya yo te sané. Espiritualmente yo ya sé que tú te vas para el cielo, tú ya has entendido quién soy yo. Pero todavía no ha llegado el momento de adorar en espíritu y en verdad. Claro, él no tuvo esa conversación con el leproso, pero después lo vemos con la mujer samaritana. Y entonces, ¿qué le dice Jesús a este leproso? Ahora eres puro, ahora puedes ir a adorar, pero tienes que pasar por un proceso. Ve y preséntate ante el sacerdote. ¿Qué haría este sacerdote con este leproso? Uy, tantos años con lepra, bueno, ya no tiene marcas en su piel, ya no huele mal, ya creo que habla de sus ropas, ya sus ropas no están amarillas. Ok, ha pasado la prueba. Esta persona ahora es admitida al templo para que pueda presentar sus ofrendas y su adoración. Y con esa idea en mente vemos que la palabra atar y desatar empieza a realmente darnos un significado completamente diferente. Los sacerdotes de la antigüedad, mi querida familia, tenían una autoridad delegada por Dios que era prohibir o permitir el acceso a las personas en un lugar terrenal para la adoración del Señor. Es decir, ellos tenían la autoridad de atar o desatar quién tenía acceso al templo, así de sencillo. Pero ahora en Cristo empezamos a ver que la iglesia también tiene una autoridad especial para decidir quién es admitido o quién es excluido del reino de los cielos. No que la iglesia dice esta persona no va al cielo, sino dice esta persona no es un creyente genuino. La iglesia tiene esa responsabilidad, la iglesia tiene esa autoridad, y la iglesia necesita tener la sabiduría para poder examinar la vida de una persona y decir, dice que cree en Jesús, pero no parece. Vamos a examinarlo detalladamente. Bueno, vamos a hablar con la persona, vamos a hacer todo esto. No, déjame decirte, todavía no puedes. Muy seguramente has escuchado el mensaje, pero no lo has creído en tu corazón. Y la iglesia entonces tiene esa autoridad de admitir o excluir
¿Quién pertenece a la embajada de los cielos aquí en la tierra? Ya Jesús había dicho que no todo el que le diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ya Jesús había dicho que iba a llegar el momento en que tendría que separar el trigo de la cizaña. O sea, ya hemos hablado de que toda persona que escuche el mensaje del evangelio no necesariamente significa que lo va a recibir. Hay muchas personas en el día de hoy que piensan que son salvos, pero no lo son. Y es increíble cómo tú y yo tenemos que pensar en esos términos cuando hablamos de lo que es iglesia, familia en la fe. Porque no todos los que asisten a un ministerio son verdaderamente cristianos. Y aquí se empieza a ver esta palabra atar y desatar, cómo empieza a darnos un significado de disciplina para discernir correctamente quién es quién en aquel lugar. Por eso es llamado a la iglesia de atar y desatar. Realmente significa examinar a las personas que dicen ser cristianas por medio de una disciplina espiritual. ¿Para qué? Para tener una certeza más segura de la profesión de fe que hacen. ¿Qué es esa disciplina espiritual? No va a empezar, yo creo que tú eres, yo creo que tú no eres, tú tampoco, tú sí. Eso no es disciplina espiritual. Eso no es usar el término de atar y desatar bíblicamente, pero así lo vemos en muchos ministerios, tristemente. Porque la autoridad y la disciplina se ha vuelto un término normal: abuso espiritual, abuso pastoral, abuso religioso. No, yo no creo que tú seas cristiano, no parece. ¿Y por qué? No, yo simplemente creo que tú no eres cristiano, yo no te veo orar. Eso es abuso espiritual. Yo creo que tú no eres cristiano, ni siquiera tienes una Biblia. Eso es abuso espiritual. Eso es estar diciendo, atando y desatando conforme a su opinión y no conforme a la enseñanza bíblica. Esa autoridad y esa disciplina, mi querida familia, no es el abuso de poder que tristemente muchas congregaciones sufren, y hay muchas congregaciones con abuso de poder. La verdadera iglesia ejerce esa disciplina conforme a la palabra de Dios. Y esa disciplina tiene algo en específico, y es corregir a la persona si es un verdadero creyente, exhortar a la persona si es un verdadero creyente, restaurar su vida si es necesario, proteger al resto de la congregación si esa persona no es un verdadero creyente y está empezando a afectar la vida de los demás. Para eso existe la iglesia. Y qué mejor ejemplo que nos da Jesús en Mateo 18, si quieren darle una leidita a la siguiente página de sus Biblias. Mateo 18, versículo del 15 al 20 dice, Jesús está hablando nuevamente con sus discípulos, todo esto está relacionado, y él dice, y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Y si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si se rehúsa a escucharlos, dilo a toda la iglesia. Y si también se rehúsa a escuchar a la iglesia, dice ahí, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En otras palabras, él no es parte del reino de los cielos. Y después dice, en verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será ¿qué? Desatado en el cielo. Mateo 18, del 15 al 20, habla específicamente de este tema. O sea, tú y yo no podemos desconectar este versículo del cual acabamos y estamos anclando nuestra enseñanza en el día de hoy, que es Mateo 16, versículo 19. Todo lo que ates o desates aquí en la tierra será atado o desatado en los cielos. Y entonces vemos que aquí ya se nos está dando una guía práctica de autoridad y de disciplina sana según Cristo Jesús. Autoridad que le ha delegado a su iglesia para determinar si una persona puede pertenecer al cuerpo, si puede pertenecer a lo que tú y yo llamamos este ministerio. Dice ahí, ¿cuál es la guía? ¿Has visto a tu hermano pecar? ¿Ha pecado contra ti? Habla directamente con esta persona a solas. Si te escucha, gloria al Señor, es un verdadero cristiano. Lo que acabas de hacer es corregir, exhortar y posiblemente restaurar su vida. ¿No te quiso escuchar? Está bien, no pasa nada. Ora por esta persona. Ora por esta persona porque tal vez su corazón todavía esté un poco duro y tenso. Pero deja ahí, ahora vas a llevar a 2 más y compartir esta situación. Si te escucha en ese momento, gloria a Dios. Pero si no te escucha en ese momento, sigue orando por esa persona. No lo deseches todavía.
Ya no puedes decir que porque ya hablé con 2 o 3 y no hizo caso, entonces no es cristiano. No, no, no. Hay un paso más. Sigue orando por esta persona y presenta su caso ante toda la iglesia. Y cuando no se escucha, ya cuando está todo el cuerpo reunido, ahí sí que dice, ahí sí deséchalo. Sea para ti como gentil y publicano, recaudador de impuestos. En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra y en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué está diciendo ahora Jesús con estas palabras? Que la iglesia o el cuerpo de creyentes genuinos tiene una clara idea de con quién se va a encontrar en el cielo y con quién no. Muy seguramente esta persona de la cual se está hablando aquí en este versículo es alguien de la que no se va a encontrar uno en el cielo. ¿Por qué? Porque no mostró rasgos genuinos de un verdadero arrepentimiento. O sea, en pocas palabras, mi querida familia, la iglesia tiene la autoridad de decir si un miembro es realmente o no cristiano. Eso es lo que significa atar y desatar en el cielo o en la tierra. Y siguiendo ese ejemplo, nos ayuda a entenderlo más claramente. Hay una autoridad en la iglesia. Hay una disciplina que necesita ser sana en la iglesia para que haya no solamente armonía, sino para que la iglesia siga creciendo, madurando y edificándose en la fe. Y el día martes vamos a profundizar un poquito más sobre este tema en la clase, pero por ahora me gustaría que viéramos entonces cómo Jesús sigue edificando su iglesia y lo hace ¿cómo? Por medio de la corrección, por medio de la exhortación, por medio de la restauración firme pero amorosa. Y para eso tiene que haber un grupo delegado o un pastor, un ministro, un líder que esté aferrado completamente a Cristo Jesús y su palabra. El día martes hablábamos de un pasaje, creo que Ketty nos decía, y ella decía, ¿y qué de este pasaje que por sus frutos lo conocerán? En esa época, en esa semana estábamos hablando de quiénes, del grupo de creyentes en general. Pero ese pasaje de por sus frutos lo conocerán me está hablando de quién, de la persona que va a administrar esa disciplina, de la persona que va a administrar ese tipo de autoridad sobre los que dicen que son creyentes. Entonces ahí está advirtiendo, bueno, la responsabilidad va por un lado y por el otro, porque ese es el cuerpo de Cristo. Si esta persona es un creyente genuino, pero se está dando cuenta que su líder es un pastor disfrazado de un lobo disfrazado de oveja, cuidado con esta persona. Es lo que está dando a entender. Cuidado con estas personas porque te está mostrando frutos, está manifestando que es alguien que no va a ejercer una disciplina correcta y bíblica. Por eso tú y yo como cristianos genuinos necesitamos discernir de esa manera. ¿Quién nos está corrigiendo y cómo nos están corrigiendo? ¿Quién está buscando restaurar mi vida? ¿Quién no? Porque desafortunadamente en el día de hoy hay muchas iglesias que han abandonado ese tipo de disciplina. Hay muchas iglesias que han abandonado la verdadera manera y normas que Cristo ha dejado para que su iglesia prospere y edifique. Y cuando digo prospere, no me estoy refiriendo a que se llene pues de lo más lujoso, me refiero a que siga creciendo para proclamar y llevar las llaves del evangelio a muchas otras personas. Pero cuando no hay disciplina, cuando no se entiende la autoridad eclesiástica, ¿qué pasa? La gente vive según les parece mejor, como en la época de los reyes. Estamos en un mundo en que las iglesias también en el día de hoy han dejado de ejercer ese tipo de autoridad y esa disciplina por miedo a que, es que si les decimos esto, vamos a espantar a la gente y ya no van a volver. Es triste como en el día de hoy hay grandes congregaciones que están más llenas de asistentes que de verdaderos miembros. Es triste, pero es la realidad. Las estadísticas lo muestran. Iglesias con grandes números. Mire todos los miembros que tenemos. Y de todos estos miembros que tú tienes, ¿con quién estás realmente ejerciendo una disciplina bíblica? De todos estos miembros, porque me dices que aquí hay 150, 200 miembros. Me dices que aquí tu lista tiene 200 miembros. Sí, hay 200 miembros en mi iglesia. Y de estos 200, ¿cuántos han faltado este mes a la congregación? Como 150. Usualmente tenemos 50 asistentes cada domingo, pero todos son miembros. ¿Y a cuáles de esos 150 que han faltado te has sentado con estas personas, les has disciplinado, les has dicho por qué has faltado, qué está pasando en tu vida? Necesitas dejar de seguir la corriente del mundo y recordar que la Biblia nos dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y las iglesias dicen, no, mejor no les decimos nada porque pronto espantamos a la gente y después no vuelven
Y entonces, aunque en libros y en títulos tienen un miembro, realmente lo que tienen son asistentes. Y con un asistente no hay compromiso alguno. Si una iglesia tiene asistentes, claro, la gente llega o la gente deja de ir, la iglesia sigue funcionando. La iglesia no tiene responsabilidad de ejercer autoridad sobre esta persona. En caso de pecado, en caso de lo de que leímos en Mateo 18, si esta persona es un asistente más, la iglesia no tiene ningún derecho, no tiene ninguna autoridad sobre esa persona de atar o desatar, de corregir, de exhortar. Simplemente ministrarle con amor mientras esté ahí y lo que quiera escuchar. Pero hasta ahí. Y se ha perdido entonces el verdadero fundamento de lo que es vivir conforme a la iglesia primitiva. Es triste como muchos cristianos modernos también empiezan a ver la disciplina como algo malo. Uy, me van a regañar. No, me van a disciplinar. Yo no sé cuántas veces tú has escuchado ese término en otras iglesias. Es que esa persona está en disciplina. ¿Qué significa eso? Y la gente le toma miedo, no se le explica a las personas. Y empiezan a ver disciplina como, uy, es que le están ejerciendo opresión a esta persona. Es que se están metiendo en su vida. Eso se llama intrusión. No, la iglesia no tiene derecho a nada de eso. Así ve la gente, la iglesia en el día de hoy. Y por eso hay más asistentes que miembros en una verdadera congregación. O sea, si sus pecados son señalados, entonces empiezan a llamar a la iglesia, uy, qué intolerantes. Uy, qué iglesia tan llena de juicio, no me comprenden. Ese es el cristianismo moderno en el cual tú y yo estamos viviendo, mi querida familia. En lugar de ver que esa disciplina, si es bíblica, si no es una persona, si no es un lobo disfrazado de oveja, si es alguien que has identificado por sus frutos y dices, esta persona tiene una autoridad delegada por Cristo, esta persona predica el evangelio, esta persona se mantiene fiel a las escrituras, esta persona quiere que yo sea corregido, esta persona quiere que yo crezca, esta persona quiere que yo madure en el amor de Cristo y está buscando ayudarme a crecer y fortalecer mi vida espiritual. Pero tristemente el cristianismo moderno no ve eso. Me van a regañar, yo mejor no voy por allá. Me van a regañar, yo mejor voy a dejar de ir, me van a regañar. Se están queriendo meter dentro de mi vida. Y qué triste empezar a ver que eso es muy diferente a lo que se veía en la primera iglesia de Hechos 2. Tenían comunión los unos con los otros. No solamente compartían, tenían una comunión profunda, es decir, se conocían perfectamente los unos a los otros. Pero entonces, ¿qué ha hecho la sociedad en el día de hoy? No, lo tuyo y la iglesia es aparte. Eso sí es personal, eso es para ti, pero la iglesia, con la iglesia no tanto. Y la iglesia no puede hacer nada al respecto porque la persona no viene y dice, yo quiero ser miembro genuino de esta congregación. Claro, fielmente asisto, estoy ahí siempre presente en lo que se necesite, pero hasta ahí. Porque las personas como que han llegado a tener cierto tipo de temor de dar un paso extra, de abrir su corazón y tener confianza con una congregación sana que se rige bajo los fundamentos bíblicos. Y es increíble entonces cómo hay tantas personas enfermas espirituales por falta de una disciplina bíblica. Cuando un doctor da un diagnóstico, el doctor no está creando la enfermedad. O sea, si tú vas al doctor, él no se está inventando que tienes algo. ¿Qué está haciendo el doctor? Él está identificando algo que está generando malestar en tu cuerpo. ¿Qué hace el doctor? Él solamente identifica, ¿sí o no? Y cuando lo puede identificar, ¿qué hace el doctor? Claro, él ofrece un tratamiento, un remedio para que la persona pueda llegar a tener una sanidad. Y de la misma manera la iglesia no inventa ni tampoco asume las faltas morales en las personas. No inventa las reglas del reino de los cielos. Una iglesia sana examina diligentemente la vida de la persona con la cual está tratando. En vez de decir, yo creo que tú estás carnal, yo creo que tú no estás espiritual. Mira, has dejado de ir a la iglesia por 3 semanas, has dejado de llegar a tiempo a la adoración, has dejado de servir. Yo creo que tú estás carnal. Y se ha escuchado, qué triste. Pues eso se llama abuso espiritual. Pero una iglesia sana, una iglesia que se aferra a las verdades de Cristo, no se inventa y no asume faltas morales en la otra persona. Tiene pruebas claras. Mira, te escuché decir esta mentira, yo estuve presente y esta persona ahora está haciendo una cosa que la está llevando a sufrir ciertas consecuencias. Ven, necesito hablar contigo.
¿No me quieres escuchar? Bueno, vamos a hablar a la persona que está sufriendo las consecuencias. Ok, perdóneme, me arrepiento, discúlpeme, tienen toda la razón. Cristo nos ha perdonado. Necesito cambiar esto en mi corazón. Gloria a Dios, has ganado a tu hermano. Tú y yo no podemos inventarnos o asumir faltas morales en los demás. La iglesia en Cristo a nivel mundial no puede hacerlo. No puede inventarse reglas de cómo debe verse el reino de los cielos. Está en la Biblia cómo se debe manejar una iglesia. No podemos decir este sí puede entrar y este no puede entrar. Simplemente podemos proclamar el evangelio y decir, vamos a examinar la vida de las personas y ver si ellos realmente pertenecen al cuerpo de Cristo. Una iglesia sana solamente proclama lo que Dios ha dicho y diligentemente y fielmente examina conforme a la Biblia. Es decir, pone sus emociones, pone sus opiniones todo a un lado, y aunque mis opiniones me digan lo contrario, esto es lo que dice la Biblia. Yo no puedo ir en contra de la palabra de Dios. Eso lo hace un ministro fiel, eso lo hace una iglesia sana. Diligencia y fidelidad conforme a la Biblia, en lugar de dejarse llevar con opiniones y comentarios. Por eso, mi amada familia, en un mundo donde las apariencias abundan, donde las apariencias engañan, el círculo cristiano no es la excepción. Es increíble cómo muchas personas, no siendo cristianas, presentan una apariencia cristiana aún mayor del que es cristiano. Y el que verdaderamente es cristiano, no sé si sí o no. Y a veces se tiende a dejarse engañar por apariencias. Ese es el mundo en el que tú y yo vivimos. Abundan los engaños. Y Jesús sabía el peligro que eso iba a ser para su iglesia. Y por eso desde el principio toca este tema tan importante. Lo que ates en el cielo, en la tierra, será atado en los cielos. Lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Jesús quería y quiere proteger, cuidar a su iglesia de todos aquellos que dicen ser y no lo son. Aún en medio de un mundo lleno de aparentes cristianos, Dios sabe cuáles son los suyos. Dios sabe quiénes son los que le pertenecen a Él. Y ha instituido la iglesia para cuidarlos. Jesús ha instituido a la iglesia para proteger a los suyos. Ha instituido la iglesia para formar a los suyos, mientras van admitiendo a todos aquellos que con gozo reciben el mensaje del evangelio. Pero también Jesús conoce a los suyos y los quiere proteger de los que dicen que son y no son. Y por eso les dice, vayan excluyendo a todos los que no se sujetan a la palabra de Dios. Vayan excluyendo a todos a los que no se sujetan a las verdades bíblicas. Vayan excluyendo a todos los que no quieren arrepentirse genuinamente de su pecado. Porque ustedes tienen, número 1, las llaves del reino de los cielos, y número 2, atar y desatar. Él quiere cuidar a su iglesia. Él quiere proteger a los suyos. Él quiere llevarlos a crecer cada vez más y madurar en la fe. Y por eso Cristo respalda la autoridad de una iglesia que es fiel a su voluntad. Hay muchas iglesias, hay muchas congregaciones que no son sanas. Y por eso hay tanto abuso de autoridad espiritual. Esa iglesia no tiene el respaldo de Cristo, pero si tú ves visto fidelidad en la palabra del Señor en este ministerio, ten por seguro que Cristo respalda ese tipo de autoridad. Bien lo decía Jonathan Edwards, un puritano del primer siglo, decía, la gloria de la iglesia no está en su poder, sino en su sumisión a Cristo, quien es el único Rey. Hay muchas congregaciones en este mundo que solamente quieren poder, quieren números, pero no se someten a Cristo, no se someten a su verdadero Rey. Y por eso en esta mañana, mi querida familia, yo te motivo a que continúes llevando esas llaves del reino de los cielos. Que sigas llevando esas llaves y compartas aquel glorioso mensaje que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Ese mensaje que Pablo le decía a Timoteo, le dice, palabra fiel y digna es esta, hijo mío, mi discípulo. Ahora en la iglesia en la cual vas a estar dirigiendo en Éfeso, ve y compárteles que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ve y diles eso. Y ve cómo esa iglesia empieza a crecer. Primera y segunda de Timoteo son una clara imagen de una estructura de una iglesia sana, que se rige bajo la autoridad de Cristo y ejerce la disciplina bíblica. Y es nuestra oración, mi querida familia, que podamos seguir ese molde, que podamos ser ese ejemplo aún en medio de una cultura en donde
El cristianismo ha empezado a perder ese verdadero tono que Cristo había dejado en aquellos momentos. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. A esta iglesia le voy a dar las llaves del reino de los cielos. A esta iglesia le voy a dar la autoridad para atar y desatar cosas aquí en la tierra y en el cielo. Y por eso, mi querida familia, la motivación hoy también es no solamente a seguir predicando el evangelio. La motivación no solamente es que sigas siendo fiel a ese mensaje y lo proclames a todos aquellos que aún no conocen de Cristo. La motivación también es que ores bastante por este ministerio al cual Cristo te ha traído para que podamos seguir cumpliendo ese llamado con fidelidad, para poderte corregir, para poderte guiar con amor y con sabiduría. Pero si no valoras la iglesia, si no estás dispuesto a ser corregido, es importante que reflexiones profundamente en las palabras de hoy. Solamente Cristo conoce a los suyos, solamente Él los ve. Apocalipsis nos habla a nosotros de una y otra vez 7 iglesias, de las cuales la gran mayoría fueron reprendidas. Ninguna iglesia es perfecta. Todas van a tener algo. Todos somos imperfectos. Pero, Dios no está buscando una iglesia perfecta aquí en la tierra. Él está buscando una iglesia fiel. Una iglesia fiel. Cuando llegue Cristo Jesús, el príncipe de los pastores, el amado de su novia, la iglesia, en ese momento la iglesia va a ser perfeccionada. Mientras llega ese momento, tú y yo necesitamos clamar por un ministerio que sea fiel al mandato bíblico, fiel al llamado de Cristo Jesús, fiel al mensaje del evangelio, y podamos seguir viendo la obra de Cristo expandirse, no solamente aquí, sino en muchos otros lugares, para que todo aquel que proclame que Cristo es el Señor tenga vida y vida en abundancia. Esas son, mi querida familia, las llaves del reino de los cielos, que me gustaría que guardáramos en nuestro corazón en el día de hoy. Amado Dios, queremos darte gracias, Señor, en este día. Queremos glorificar, Señor, tu santo nombre. Queremos entregarte, Señor, este momento para que seas tú, Dios Todopoderoso, hablando a nuestro corazón en el día de hoy. Perdónanos, Señor, por aquellos momentos en los que nuestra boca calla. Perdónanos, Señor, en aquellos momentos en los que tenemos el privilegio, Señor, de llevar cuán maravilloso mensaje a aquellos que están en tinieblas y oscuridad y callamos en vez de hablar. Por favor, Padre Santo, ayúdanos a entender y disfrutar de ese privilegio que nos has dado a cada uno de nosotros, para que el mundo sepa, Señor, que solamente en Cristo Jesús, tu Hijo, ese Hijo unigénito, aquel que tú has enviado al mundo, es el único que puede perdonar al pecador.